Buenas tardes, estamos en una nueva emisión del Tiempo No Para, el programa auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte y que se transmite por Radio Cooperativa La Reconquista. En esta oportunidad estamos con Gabriela Cabrera, una docente en actividad, de la cual, obviamente, Gabriela, te agradecemos el tiempo y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Al contrario, les agradezco a ustedes el espacio y como te comenté cuando me mandaste la invitación, que se valora muchísimo y es necesario poder expresarnos y tener una voz desde, más allá de la voz nuestra a través de nuestros representantes, también ¿no? Poder hablar directamente nosotros los trabajadores docentes. Bien, me parece que hay un tema que está usando la derecha como campaña política, que es esto del inicio de las clases presenciales, ¿no? Que la presencialidad, porque clases hubo durante todo el pasado con un laburo docente extraordinario, pero bueno, ese es como que el caballito de batalla que usa la derecha con Acuña, con Larreta y con un montón más como Macri que dice, bueno, hay que tener presencialidad. Algunos compañeros docentes han planteado que la pandemia y sus diferencias sociales hace como importantísimo que haya presencialidad porque hay alumnos que si no de otra manera no se vinculan con la escuela. Pero bueno, digo, esto es lo que nos han dicho algunos docentes. Yo quiero saber cuál es tu mirada con respecto a la presencialidad y con todo lo que trae aparejado la misma, ¿no? Eh, Te perdí un poquito, quedamos congelados. No sé si me escuchás. Sí, 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 yo te escucho Escuché la perfecto. pregunta, pero justo que se quedó No, yo te decía congelado. cuál es tu mirada con respecto a a la presencialidad, o sea, de volver a la Sí, presencialidad en la provincia, vos trabajás en Provincia de Buenos Aires y en la UBA, ¿no? sí, Pero en bueno, la universidad lo básico, bueno, sí. entonces, Bueno, sí, fundamentalmente lo primero que creo que hay que aclarar es que todos los actores de la comunidad educativa añoramos y necesitamos de la presencialidad, eso no hay discusión alguna, no puede haber nadie que no crea que en nuestro sistema educativo, que la educación, el mejor espacio y la mejor manera sea a través, ¿no? de la escuela presencial. Eso desde ya. También los docentes, o sea, viéndolo desde el lugar de trabajador, la no presencialidad, el trabajo virtual, ha sido de mucho más esfuerzo, ha meritado, te habla quien más o menos tenía un manejo y tiene un manejo de la tecnología, o sea que yo voy a sacar del lado eso, ¿no? Al haberme encontrado con dificultades tecnológicas que no fueron, tuve que usar herramientas nuevas, pero no fueron, digamos, mi cuco. Así que sacado eso, aún así fue muy duro, porque, bueno, yo enseño matemática y la verdad que desarrollar el aprendizaje en matemática de manera virtual y para nuestro sistema educativo con cursos de 35, 36 chicos, ¿sí? Con la cantidad de cursos que vos bien sabés, Rodolfo, que tenemos los docentes como para tener un ingreso más o menos que nos permita vivir bien, eh, la verdad que fue durísimo, o sea, la cantidad de horas fue tremenda. O sea que, dicho todo esto, que no creemos, o sea, no viví ventajas, digamos, en lo virtual sobre la presencialidad, ¿sí? Pero ahora, lo que se plantea, a ver, yo por ahí haría una diferenciación entre lo que plantea, como por ahí vos me planteabas, Juntos por el Cambio o todo ese sector, ¿no? Y que lo usa claramente este, como
pretexto, digamos, para confrontar o al gobierno, ¿no? La presencialidad en Capital, yo entiendo hasta ahora, con la poca información también que tenemos, ¿no? Al momento de hoy, no es la misma propuesta que en provincia, ¿sí? Provincia está planteando, entiendo yo, presencialidad para aquellos alumnos que no tienen conectividad, ¿sí? Y para aquellos que han quedado con la acreditación pendiente, digamos, del año 2020, ¿sí? Que ustedes saben que el periodo 2020-2021 se extiende para cerrar ese ciclo, digamos, hasta el 30 de abril, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos alumnos que acreditaron al 30 de diciembre y alumnos que quedaron con acreditación pendiente, ¿sí? Por distintas dificultades, sea porque no tenían conectividad, que son los casos más extremos, como aquellos que no pudieron por ahí adaptarse y seguir, digamos, el trabajo a través de la virtualidad por diferentes razones, y estos quedaron pendientes, ¿no? Entonces, yo entiendo hasta hoy que provincia lo que está planteando es presencialidad para esos grupos de alumnos. O sea, no un comienzo masivo, digamos, de todos las clases. Cosa que hasta hoy también entendí que la ministra en Capital plantea eso, que todos empiezan y la mayor presencialidad y todos los días, no lo plantea así provincia, está planteando determinada cantidad de módulos por semana según el área de estudio, ¿no? Así que no es lo mismo, ¿sí? Eso por un lado. Y más allá de eso, si vos me preguntas por mi apreciación personal o por... Yo entiendo que hoy no sé si estamos en mejores condiciones que en las que estábamos el año pasado, en cuanto a los riesgos, ¿no? Está bien que hay están algunas vacunas ya dando vuelta, eso nos da mucha esperanza. Yo me anoté a mi mamá, ¿sí? Me llegó el mail de la página, como que se habían recibido ya y que me quedara a espera y es que estuviera atenta al turno que se me iba a dar, con lo cual, digamos, me dio también cierta tranquilidad. Pero yo convivo con mi mamá, por ejemplo, 82 años. Hace casi un año que en la familia, como muchos otros, como todos, o algunos tal vez no tanto, ¿no? Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para no arriesgar, sobre todo a mi mamá. Más allá de que uno no sabe cómo le va a tocar a cada uno de nosotros, o sea, mi marido y yo somos personas de 50 y pico de años, o sea, tenemos amigos conocidos que tuvieron COVID y realmente no la han pasado, pero nada bien, es el día de hoy, que siguen todavía con consecuencias, con secuelas, ¿no? de haber pasado el COVID, gente joven que ha fallecido también, ¿sí? Y cercana, muy cercana. Así que es una realidad que la tenemos ahí. Y todo el esfuerzo que hemos hecho, que han hecho mis hijos, ¿no? Que son adolescentes, el esfuerzo que ha hecho mi marido, el esfuerzo que he hecho yo, el esfuerzo que ha hecho mi mamá, de no ver a sus nietos y a sus bisnietos, o sea, los ve a través de Zoom. En el verano han venido y he estado afuera con distancia, pero no abrazar a sus bisnietos, tienen uno el más chiquito de un añito, o sea, no haberlo visto caminar, no, un montón de sacrificios que se han hecho durante este año, realmente que yo siento, ¿no? Que ponerlos en riesgo ahora, tal vez por 2 meses, 3 meses, no sé cuánto puede llegar a tardarle, más que nada a mi mamá, ¿no? De tener las 2 dosis de la vacuna, ¿sí? Realmente a mí me da me da mucho temor y además no sé si vale el riesgo, ¿no? Yo entiendo que tal vez lo que plantea provincia, de un comienzo con estos alumnos, ¿no? que están en riesgo, en proceso en sus aprendizajes, que no son tantos, te digo, tal vez en otras escuelas sean más, ¿no? Yo te hablo de las 2 escuelas en donde yo trabajo y de mis grupos, ¿sí? Estamos hablando de
20 tal vez en otra escuela, un 35% del curso, pero 20%, un 30% en promedio, ponerle de cada curso. Estamos hablando de un grupo de chicos que por ahí puedan manejarse 2 veces por semana, por ahí también se convoca a docentes, a suplentes, ¿no? Porque nosotros tendríamos que estar empezando nuestro trabajo con los grupos del 2021, con otros cursos, ¿no? Entonces pareciera que ellos van a tomar para hacer el forte, lo que se llama el forte ahora, el fortalecimiento de las trayectorias educativas con estos alumnos que quedaron en riesgo y en progreso. Así que con todos los protocolos y demás. Y eso abre otro tema, y redondeo por ahí, no sé si querés preguntarme otra cosita, y que hay que ver también hasta qué punto cada institución está en condiciones de cumplir con los requerimientos de los protocolos. Y ahí nosotros sabemos que la verdad que hay instituciones, muchas escuelas en las que no están en condiciones y que tampoco reciben los insumos, que muchos de los insumos son cubiertos por las cooperadoras, y las cooperadoras vienen muy debilitadas, tanto por el año pasado y lo van a estar aún más este año, porque no van a tener los ingresos que tienen ya, que no son tantos, digamos, en un año normal, digamos. Sí, yo te quería consultar porque, digo, sé de tu mirada al respecto en lo social. Yo comprendo totalmente la situación de lo que es la pandemia, pero digo desde lo, podemos decir, laboral, como laburante que somos, porque digo, eso es una de las cosas que por lo menos ha logrado de tiempo esta parte de los sindicatos, que nos consideremos como laburantes. Yo cuando empecé había como una secta de tipos que se creían que eran otra cosa, no laburantes. Eh, y digo, desde ese lugar, nosotros hablábamos la semana pasada con la secretaria de Susteba Pilar, una compañeraza, y ella nos decía, un poco los protocolos están librados a que cada escuela vea cómo los implementa, ¿no? Y si, bueno, se cumplen o no. Y a mí me surgía una pregunta, y yo se la hice, se la transmití a ella, ya, bueno, me respondió, pero te la transmito a vos como laburante, porque nosotros, qué sé yo, conocemos el paño de laburar en las escuelas, ella también, pero bueno, eh, hay directivos que son peor que Acuña, digo, por decir, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y qué hace un docente que comienza, que no tiene el temperamento, que dice, pero mira, acá no estábamos cumpliendo el protocolo? Primero, los protocolos se han socializado en el mundo laboral como para que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que ocurrir y qué no. Digo, porque suponete que vos me decís, el protocolo marca que me ponga alcohol en gel, pero que además tiene que haber una ventilación X y que además tiene que haber una limpieza de los baños cada tanto tiempo. Digo, ¿eso se conoce como laburante? Porque es muy difícil que cada escuela esté organizada y el delegado esté, por ejemplo, en cada turno de cada escuela. A veces se da en algunas, en otras no, eh, sobre todo en las escuelas secundarias, donde el docente por ahí va de una escuela a otra. Entonces yo digo, y ahí se socializó eso, se llegó a que el trabajador sepa cuáles son los protocolos que lo protegen. Mira, a mí personalmente no me ha llegado nada. Entiendo por Radio Pasillo que 11 y 12 tendríamos jornada docente, ¿sí? O sea, ahora es jueves y viernes. No sé, no nos han comunicado todavía. Andan dando vuelta algunos documentos por WhatsApp, ¿sí? Honestamente, abro y veo 114 páginas, 72 páginas esta semana y dije, bueno, el jueves comienza terminan mis vacaciones el miércoles, dije, no me puse a leer detenidamente, pero los protocolos generales los hemos visto por ahí algunas cositas el año pasado, en diciembre o fines de noviembre, cuando empezó la revinculación, ¿viste? Con los sextos años, ¿sí? Que hicimos una jornada por ahí con cada sexto de cada escuela, bueno, ya digo, en estas que yo trabajo,
Y bueno, teníamos, pero claro, era otro tipo de actividad, porque no era clase, entonces era afuera. También tuvimos protocolo para los actos de colación, ¿sí? Entonces, pero claro, no son los mismos. Evidentemente se agregarían o se deberán agregar otras restricciones. Pero no. Si yo te tengo que decir, a mí no me ha llegado todavía algo directo, ¿sí? Por conversar con alguno de los directivos, aparentemente a fines de diciembre les llegó a ellos, tipo, no sé, 29, 30 de diciembre, y bueno, no lo mandaron porque, ¿por qué lo mandamos ahora 30, 31 de diciembre? La gente ya estaba en otra, ¿no? Pero bueno, sí sé que había cosas que estaban libradas, como decís, a la evaluación de los directivos y a elaboración del equipo de dirección de cada escuela. He visto directoras midiendo las aulas, midiendo los pasillos, viendo cuántos alumnos iban a poder estar simultáneamente por el espacio que tenía cada aula en cada escuela, si había ventanas, si había doble circulación, o sea, esas cosas que se dicen las estuve viendo yo, incluso en enero que di una vuelta por alguna de las escuelas, por cuestiones que tienen que ver con la cooperadora, ¿no? Y además porque uno, bueno, está enganchado en otras cosas también, ¿no? Siempre participando, digamos, en distintas actividades de la escuela. Así que, pero bueno, así a rajatabla todo, y formalmente todavía no, en ninguna de las dos escuelas que yo trabajo, ¿sí? Pero sí hemos conversado por ahí, que ya digo, en conversaciones no formales con los directivos, la preocupación, por ejemplo, esto que tiene que ver con la limpieza, vos sabés que siempre se presentan dificultades en tiempos normales con los auxiliares, ¿no? O que no hay la suficiente cantidad de auxiliares como para mantener la limpieza normal en una escuela. Imagínate ahora que lo van a tener que hacer seguramente con más asiduidad, después de cada grupo, o sea, no sé, muchas son las dudas y muchas las cosas que pueden pasar, o incluso cuando te falte algún docente en el momento, así que le surge en el día, o porque tuvo algún síntoma, o porque le pasó alguna otra cosa, y vos recibiste a los alumnos, y vos sabés que una vez que entran los alumnos a la escuela, los chicos no pueden salir, ya es responsabilidad de la escuela, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se hacen cargo? Qué sé yo, son muchas las dudas definitivamente que se tienen. ¿Qué pasa con un chico cuando, no sé, tiene algún problema, sea de una descompostura, sea algún problema emocional? Vos sabés, Rodolfo, nos ha pasado cuántas veces de tener que acompañar a algún chico, a alguna chica, porque llega a la escuela y en algún momento se desata algún problema emocional, ¿no? Y vos tenés que acompañarlo, tenés que conversar, sacarlo del aula, cuántas veces te hemos tenido que abrazar a algún alumno porque estaba totalmente desbordado por alguna situación o familiar o con amigos o lo que fue. Chicos que se han desmayado en la escuela, o sea, ¿cómo haces frente a todo eso? ¿Cómo, cómo, cómo me planto yo? Me pongo, ¿no? Los chicos que se quieren convidar a algo o que no sé, me falta la lapicera, tomá, o tomárselo, me presta para llamar a mi mamá que me venga a buscar, no sé qué, no sé, hay tantas situaciones cotidianas, ¿no? que se presentan. Los baños en las escuelas. Yo trabajo en dos escuelas que la verdad que digo que son, te diría, las dos mejores escuelas del distrito. Y aún así hay dificultades y hay falencias. En cuanto a infraestructura, en cuanto a limpieza, las cooperadoras hasta ahora, si bien se han recibido algunas cosas, la verdad que a veces la cantidad y la calidad de los productos, Rodolfo, no son los ideales. Entonces los directivos prefieren comprar, ¿viste? Y la cooperadora, y estamos viendo lo que no tuvimos los ingresos del año pasado y no los vamos a tener este año. Por ejemplo, con los kioscos, con la cuota social de las familias, porque la economía
ya en tiempos normales es muy difícil la colaboración en general de las familias, y ahora más aún todavía. Ya que, digo, coincido en esto que planteaste al principio, que me parece que hay que sacar el eje de la discusión en que si queremos o no la presencialidad. Me parece que eso es una falacia de la derecha, y que como docentes queremos la presencialidad. Lo que queremos es también que haya condiciones en las escuelas, que también sería el segundo resumen de lo que vos estás planteando, y que haya una inversión, ¿no? También en la escuela, porque a mí me parece que de alguna forma esta nueva forma, entre comillas, transitoria de la pandemia y la pospandemia, va a marcar un escenario donde los lugares físicos van a tener que ser de otra manera, donde los espacios y las aulas van a tener que ser de otra forma, donde las matrículas van a tener que ser de otra manera también. Yo recuerdo haber trabajado en adultos, en una escuela que compartía con vos a la noche, y los alumnos en primer año eran 57, 58, 60. Digo, esa locura, ¿no? que se planteaba en algún momento, creo que En eso otros tiempos. no puede volver nunca más, digamos. Ya no podía ser en aquel momento. Bueno, ahora mucho menos. Y después está la otra, o sea, la mayoría de las escuelas públicas que yo he transitado, los baños no son los mejores, ni de los docentes ni de los alumnos, ¿no? Convengamos que esto es así. Los espacios de reunión de los docentes tampoco son los mejores. Digo, hay como esto que vos planteabas, las situaciones que se dan, porque también van a seguir estando los abogaditos que te hacen juicio por cualquier cosa, la responsabilidad civil del docente, de los directivos, qué sé yo. Me parece que hay un paquete de cosas que desatarlo es como una caja de Pandora que va a armar un bolonqui Sí, sumamente totalmente. importante. O sea, nada de lo que tú te comentaba dice o da pauta de esto que vos estás nombrando ahora, que tiene que ver con las avivadas y las situaciones a veces de disgusto que no deberían pasar y que pasan, tanto, ¿no? En familias como tanto también en docentes, ¿no? No, seguro. Hay muchas cosas que se abren, pero no sé, después otras, se me ocurre ahora que vos me trajiste un poco, ¿no? A la charla previa que tuvimos el año pasado, en ese conservatorio me salió. Eh, que uno de mis temores, digamos, era cómo afrontar esta dualidad, ¿no? Que para mí se viene del sistema educativo, ¿no? Que incluso yo creo que ahora en los primeros tiempos va a ser inevitable, ¿no? Esta convivencia entre lo presencial y lo virtual. Eh, es, el año pasado, bueno, fue un año en donde todos nos estábamos acomodando, donde sobre todo, yo diría que la primera mitad del año, o un poco más, era conservar a los chicos, mantener, o crear el lazo a través de la virtualidad y después conservarlo, ¿no? Porque había que sostener la relación con esos chicos. Muchos de los docentes no habíamos tenido la oportunidad ni de verlos una clase, ¿no? Y se vino la cuarentena. Entonces, en esa prioridad, ¿no? Y en esa, te diría, casi desesperación en nosotros los docentes de la escuela, ¿no? De crear ese lazo tan importante para que después también se pueda dar lo que es el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Pues si no está ese lazo, es muy difícil. Entonces, en ese contexto hubo muchos permisos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O mucha cosa, tuvimos todos muy abiertos, ¿no? Y eso trajo consecuencias, consecuencias a nivel emocional, consecuencias a nivel de salud, ¿no? Porque la carga horaria y la cantidad de alumnos que uno tiene en la presencialidad, como te decía, llevado esto a la virtualidad fue, digamos, a un costo eh, insalubre. O sea, quienes trabajamos, lo hicimos y tratamos de hacerlo a conciencia, no sé si bien, pero digo, por lo menos con el mejor esfuerzo y a conciencia, fue a un costo de la salud, te diría, grande. Y entonces digo, ¿y ahora este año
¿cómo hacemos? ¿No? Porque bueno, ya no son las mismas condiciones, yo diría. Uno, porque tenemos otra perspectiva, creo, que nos vemos más cerca de ir volviendo a la presencialidad, y por otro lado, porque también ya tenemos una experiencia, tanto docentes como alumnos y alumnas, ¿no? Y las familias también, ¿no? Entonces, cómo marcar y empezar a poner algunos límites, ¿no? Porque nos ha pasado durante las vacaciones, que seguíamos recibiendo mensajes de los chicos, sea por WhatsApp, sea por Classroom, de estos chicos que quedaron en proceso. Y entonces desconectarse fue muy difícil. Casi te diría que en mi caso muchas veces te digo que hubo días que no lo logré, esto que yo te decía antes, que no, y me generaba, me sentía mal de no responder o de ignorar los mensajes. Entonces digo, ahora, si yo voy a tener que hacer algo también presencial, si me dicen, no sé, tenés que ir una vez por semana, y después tengo que, o con la mitad presencial y la mitad de manera virtual, te digo la verdad que no me imagino cómo hacerlo. O sea, es otro desafío, y cómo hacerlo sin llegar al costo que tuve el año pasado, porque ya se me suma, ya tengo el resto, digamos, del año pasado. Sí, agotado. Claro, claro. Pero ahí me parece que lo que hay que plantearlo, digo, desde una perspectiva laboral, más como una cuestión de derechos laborales. Me parece a mí que a nivel nacional se planteó una ley del teletrabajo, que si bien después el ministro la reglamentó más para el lado de los empresarios que para el lado de los trabajadores, el espíritu de la ley marcaba que vos tenés un tiempo de trabajo, que el empleador no te puede llamar después del horario de trabajo, no te puede mandar nada. O sea, hay como una protección legal, porque si queda a la discrecionalidad y a la buena voluntad, es complejo, digo, porque, repito, porque son distintos personalidades las que interactúan, porque hay directivos que son más autoritarios, otros más paternalistas y otros más compañeros, pero eso queda muy, muy delegado a esa suerte, que aquí te toca como suerte y qué relación tenés, extra inclusive, con ese directivo. Entonces, y cómo te plantás frente a los vínculos con los alumnos y con todos los rollos con los padres. Y digo, si eso no se arregla, o sea, me parece a mí que si esto vino para quedarse, amerita que en una paritaria se discuta el teletrabajo docente, por decirle, ponerle un nombre, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero eso me parece que también es un desafío de la paritaria docente que tendrá que implementarse, porque repito que esto no va a terminar en 2 meses, no es que en 2 meses volvemos al periodo No, previo, que sería enero o diciembre del 2019. No volvemos a eso, yo no creo que se vuelva prontamente. Me parece que hay cosas que van a quedar, el barbijo, la distancia, porque la vacuna además no impide que no te contagies, impide que te enfermes menos, o sea, menos grave, que no te ninguna mueras. vacuna, claro. Ninguna vacuna, es como la vacuna de la gripe, no quiere decir que no te engripes después, te engripás, Tal te puedes cual. engripar menos. En este caso, como la enfermedad es tan complicada, es difícil. Pero yo digo, y vos mencionaste recién, y te voy a llevar porque vos sos una compañera, entonces tu mirada también tiene que ver con esto, aparte de un amigo, una persona que quiero mucho, vos hablabas de una situación económica compleja, ¿no? Que indudablemente uno no puede hablar de esta situación si previamente no la enmarca en 4 años de neoliberalismo, 3 meses de gobierno más o menos normal, y después pandemia. Digo, te compraste todos los números y para el desastre, digamos, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? Nosotros como militantes hemos transcurrido todo el periodo del neoliberalismo, poniendo el pecho a las balas de alguna manera, porque bancando los trapos, como se dice vulgarmente en la tribuna. Entonces, ¿vos creés que se están haciendo las cosas necesarias o lo que esperábamos? ¿O vamos por buen camino? Estamos, porque voy a la economía de lo común, qué sé yo, la carne vale 1000 mangos, 800 mangos el kilo de carne, qué sé yo. Está bien, están estos La precios, verdura, hay la ciertas verduras verdura, la fruta, vas a comprar fruta y verdura y está saludables. bien.
Hoy no hay eh, ¿cómo podríamos decir? No hay nada que se consuma para alimentarse barato, no hay nada, ¿no? Ni aún lo de mala calidad, porque hoy es cierto, Ujú. ni aún comprando harinas es barato, ¿no? Un paquete de harina vale arriba de 50 mangos. Entonces, digo, con ese tipo de cuestiones, ¿cómo crees que estamos yendo como país, como Bueno, gobierno, ¿no? sí, 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 sí. A ver, expectativas que yo tenía, eh, esperanzas y expectativas, yo pretendía, digamos, que se fuera un poco más firme o un poco más fuerte frente a ciertos poderes económicos. Eso yo no lo veo, digamos, todavía, por lo menos. Quiero seguir apostando, por supuesto, ¿no? Como vos decís, formo parte de este proyecto político, me considero parte, quiero decir, como militante, y porque también en los últimos años he laburado, creo, como para que lleguemos a cambiar de gobierno en esto, y salir del neoliberalismo. Salir del neoliberalismo. A ver, cambiar de gobierno, vamos a decir. Este, qué sé yo, espero que se pongan un poco más fuertes. No, si vos me preguntás, este tinte, digamos, de estar siempre haciendo hincapié en esto del diálogo, que soy dialoguista, o que esto, que el otro, y a mí ya de escuchar la palabra diálogo ya me lleva a otros referentes, ¿no? Entonces ya medio como que me choca, le buscaría otros sinónimos, ¿no? Me parece que en todo caso, la palabra en todo caso sería negociación, nadie es ingenuo, ¿no? Creo que hay que negociar y que siempre se está negociando. Eh, Después, creo que nosotros, quienes votamos, por un lado la militancia y por otro lado aquellos que no son militantes y que han votado a este gobierno, lo votamos por algo, ¿no? A ver, yo me siento muy identificada con los dichos de Cristina en la cancha allá en La Plata. Me parece que eso es lo que yo estaba esperando, de alguna manera. Me parece que es una cosa muy obvia y fue un análisis muy, muy simple, muy básico. A ver, muchachos, si ustedes no saben por qué los votó la gente, estamos en problemas, ¿no? Así que, no sé, estos últimos días escuché a Alberto con algunas expresiones por ahí un poco más. Lo que pasa es que se ha dejado un tiempo que para mí como que tomen alas, ¿no? Ciertos sectores. Y ahora como que me da la impresión de que es un poco más difícil. A ver, te habla una militante, te habla quien por ahí, lo que entiende de economía lo entiende simplemente de lo que vivió, ¿no? Del pragmatismo, no de teorías económicas, y yo he vivido mejor, he visto hacer frente a los poderes en la época del kirchnerismo. Hemos padecido también las represalias de esos poderes, ¿no? Porque ha pasado, pero en la puja finalmente sentíamos como que salíamos ganando de alguna manera. Y yo eso hoy no lo veo. Entiendo que el contexto económico mundial es otro y que la pandemia, por supuesto, que es un condicionante muy grande. Pero también entiendo que el sector alimentario, el sector del agro, es uno de los sectores que no ha parado y que básicamente lo único que hemos hecho es comer los que pudimos, ¿no? Los, qué sé yo. Entonces, no sé, hay cosas que por ahí yo no entiendo bien. Y por otro lado,
también entiendo que la deuda hay que pagarla, pero me parece que como que la estamos pagando como muy calladitos, ¿no? Yo hubiera esperado alguna rendición de cuentas, más allá del discurso o del relato que se diga de dónde fue toda esa guita, que realmente se investigue dónde está esa plata, a dónde fue a parar, ¿sí? Y que quede bien clarito. Y si no se puede, si no es un delito porque son decisiones económicas, ¿no? Está todo bien, pero yo quiero saber dónde está ese, pero saberlo no bien, ¿no? Y que todo el esfuerzo que se está haciendo para pagar la deuda, que entiendo también que fue una de las primeras cosas a resolver, porque si no era muy difícil seguir adelante, no sé, siento como que hay cosas que no se nos están diciendo, no sé, esa es la impresión. Vos decías recién, y coincido con vos, bueno, primero que todo lo que dice Cristina es como que es un manual de política, ¿no? Desde la carta esa que escribió y lo que dijo en La Plata, digo, uno siente por un lugar como que eso lo gratifica, ¿no? Coincido, dice, uy, la pucha, eso es lo que yo estaba pensando y quería que alguien lo dijera, ¿no? Y entonces me parece que ese es bueno, ese es el vínculo que se da también entre Cristina y el grueso de la militancia, ¿no? Como nosotros. Pero yendo a los poderes fácticos, a los poderes económicos, las corporaciones, puedo decir, lo dejamos crecer el monstruo, pero ni siquiera hemos tomado alguna decisión que intente perjudicarlo. Yo no digo que esto también por ahí, y, y vos dijiste también algo que para mí es fundamental, que justamente vos lo decías como diciendo, no soy economista, pero vivo la cosa cotidiana, ¿qué es lo que le interesa a la gente? O sea, la economía es mucho más cotidiana de lo que la ciencia política, la ciencia económica lo quiere plantear. Tiene que ver con esto que vos percibís. Y el otro día me decía una señora de 82 años, eh, compañera, banca el proyecto, Cristina, Alberto, no dejó de bancar todo eso, pero me dice, mira, yo siento que yo cobro una jubilación, una pensión y para el gobierno soy millonaria, porque mi marido se murió y tengo la suerte de cobrar mi jubilación y la pensión. Y me sacan, o sea, yo estoy pagando y los millonarios, ¿no? Y no es una señora que está haciendo política, ¿eh? Y los millonarios van a empezar a pagar recién en junio de este año, que sería de ahí. Yo entiendo que hay que ayudar al que no tiene, me dice, porque soy solidaria y a veces hasta doy de lo poco que tengo, cuando pasan a pedir algo les doy un paquete de fideo o lo que tengo a mano. Pero siento que el gobierno me quiere hacer pagar a mí, poner a mí, en vez de hacerle poner a los que tiene que hacerle poner, que son estos que vos mencionabas, que están como impunes, ¿no? Entonces me parece que hace falta una señal para algo que llamamos pueblo, que es el pueblo peronista, el pueblo que lo votó, o el pueblo en general. Hace falta una señal de ese lado, decir, bueno, che, vamos o que vayan presos los que hicieron mal algo, o que paguen con su patrimonio las macanas que se mandaron, o hagamos algo, o no dejemos que sigan ganando tanto. Yo escucho, la verdad que me pone, escucho algunas definiciones. Hoy en el programa de Hoy de Tiempo No Para pusimos a Guzmán y a Vudú. ¿No? Vudú con una mirada muy parecida a la que decimos nosotros acá, y pienso que están estudiando ajustar las tarifas. Después que nos ajustaron 4.000% y nosotros, porque yo doy fe que vos y otro montón de compañeros estábamos ahí con un tachito golpeando como unos giles, protestando por tipos que ganaron 3.000%, 4.000%. ¿Por qué tenés que decir eso? Tipo, mirá, flaco, ganaste 3.000%. Olvídate, te aumentaste 10 años. Por 10 años no venga a hablarme de aumento. ¿Y qué aumento de tarifa hablamos? Digo, no, como que creo que hace falta un tiro para el lado de la justicia nuestra, ¿no? En este caso. Bueno, Sí, estábamos perdóname. terminando. Me parece a mí que quiero escuchar tu definición en cuanto a lo político, porque uno, digo, una cosa que tiene siempre es esperanza, y creo que vos también lo marcaste ahí, ¿no? Como que esperamos que cambie la cosa, que tengamos... la política es tensión permanente. Entonces, bueno, tensemos, hay que tensar para que la cosa vaya para nuestro lado, ¿no? Lo que Tal queremos cual, nosotros. tal cual.
Sí, yo espero que de acá si hablamos en términos, ¿no?, de las elecciones ahora de medio término, van a tener que, a ver, un punto vos nombraste recién los jubilados. La verdad que mi mamá es jubilada, tiene, como vos decís, la suerte de tener pensión, ¿sí? Y jubilación, y tiene otra pensión también porque, bueno, se casó 2 veces, pero con la pensión y la jubilación, que sería la de ella con aportes, y otra parte que se jubiló gracias a Cristina en su momento, con la moratoria y demás, pero ella tenía años de aporte, pero debía, más la pensión de mi papá, hoy no viviría bien. Hoy no viviría si no fuera por la segunda pensión que tiene. O sea, ni siquiera con esos dos, con esas 2 jubilaciones, con la pensión y la jubilación, que no viviría bien. O sea, Y, no y- llegaría a y todo. queda fuera de un montón de beneficios, porque teniendo esos dos ingresos, Esa, que- exactamente, no, exactamente. entonces ahí es donde me parece que esa miradita fina está faltando, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces eso me parece que es algo que la verdad que es indefendible. O sea, eso es algo que nos plantean muchas veces en las discusiones, ¿no? Que Claro, tenemos con amigos, con compañeros de trabajo, etcétera. Es lo primero que nos dice, y la verdad que no hay cómo defenderlo. no. O sea, no podés argumentar y tener que decir, y sí, es así, es una deuda. Esa, ¿no? Otra, los alimentos, y como vos decís, lo de las tarifas. Así que yo creo que si no dan señales claras en poco tiempo respecto de eso, va a estar complicado para las elecciones ahora de medio término, ¿sí? Y bueno, nosotros seguiremos apoyando, o sea, yo personalmente, pero bueno, con una mirada crítica, y si en algún momento tenemos la oportunidad, estamos vacunados ya, todo, y hay que salir a reclamar, saldremos a reclamar, Correcto. seguramente. Hay que tensar, porque hay una cosa que también hay que poner en esta discusión, es que hay un avance de una derecha fascista a nivel mundial bastante Mm, complicada. O sea, nosotros, yo creo en esto de tensar y estando adentro, ¿no? Yo creo que uno tiene que tensar, porque ganó una alianza, una alianza, un frente, por decirlo de alguna manera, con un montón de sectores que no coinciden con lo que vemos nosotros, y entonces ahí hay que tensar, porque mismo dentro de esas decisiones hay que tensar, ¿no? Pero adentro, me parece, porque adentro. también hay que tener en cuenta que la derecha está jugando y, o sea, que es medio impensable algún fenómeno por lo menos difícil de entender que un personaje como el que se fue haya sacado 40% de votos, digo, no tiene lógica, ¿no? No tiene razón de ser, qué sé yo, no hay manera de sostenerlo más que por ahí un lugar desde el odio, que creo también, para volver y cerrar por ese lado de la docencia, que es de donde se plantea esa falacia de que los docentes no queremos la presencialidad. Los Ujú. docentes, como bien dijiste vos, creo, me parece que la definición es esa, todo docente quiere la presencialidad, porque ese es el leitmotiv de la docencia, digamos. Si hay una cuestión por lo cual ser docente, pues si no por una computadora, es la presencialidad, porque es el vínculo que se establece con la presencialidad. Digo, y en eso nosotros no tenemos que entrar en esa discusión. Nosotros queremos la presencialidad, por supuesto que la queremos, dame las condiciones para tenerla. Ya le tiramos la pelota al campo de ellos. Habrá que hacer una inversión en educación impresionante, y sí, habrá que hacerla, pero me parece que por ahí pasa, ¿no? Perfecto. Mira, me trajiste que en algún momento vos habías dicho algo relacionado con esto, referente a los sindicatos, ¿no? Y a las paritarias. Hoy estaba leyendo uno de estos mensajes que nos transmiten los delegados, ¿no? Eh, Creo que es fundamental no caer en el reduccionismo, te diría casi de siempre, ¿no? De que dentro de la paritaria ponemos un montón de cuestiones que fuera de lo salarial específicamente, ¿no? Que, por ejemplo, esto que decíamos recién, ¿no? De reglamentar esta nueva forma de trabajo, el trabajo en la virtualidad, ¿no? Cuestiones estructurales, que se den todas las condiciones necesarias para trabajar en la presencialidad, y que no se reduzca
a cuestiones de un aumento, un porcentaje en el aumento salarial. Porque ya estuve leyendo, por ejemplo, esto, ¿no? De que los docentes, porque es la verdad, hemos puesto nuestros recursos, no solo la computadora, sino internet, la luz. Yo recuerdo haber recibido a mitad de año los mails de Denor que me decían, hemos notado que has aumentado tu consumo, y me daban ganas de responderles, ¿por qué no te vas? Y más vale, estamos todos acá todo el día, con todos los aparatos prendidos, con la estufa, después el aire, o sea, obvio que aumentamos el consumo, ¿no? Y todo eso fue, por supuesto, un costo económico también, ¿no? Pero digo, más allá de eso, que eso no se traduzca bueno, a ver, les damos un bono, le damos un 5% más de aumento, o sea, me parece que si bien es necesario, por supuesto, ¿no? El aumento, la paritaria en términos económicos en el salario real, lo otro que no quede ahí, porque muchas veces queda como, te diría, como relleno, ¿no? De la lista en la paritaria, y después no termina concretándose. Eso me parece que es algo que en lo que los sindicatos tienen que ponerse firmes y poner el eje, y que sea tan importante como un aumento, un porcentaje en lo salarial. Bien, bien. Gabriela, terminamos, te libero. Bueno, Te agradezco. seguiríamos hablando un montón, no sé. Sí, nosotros si nos ponemos a charlar, hacemos un programa de 2 horas, los dos. Un placer, te agradezco un montón. Si querés cerrar con algo, querés decir algo, tenés para hacerlo. Y algo que te quedó pendiente, decirlo. Así No, qué sé que, yo, lo emocional, realmente amo la escuela, amo dar clases, lo que surge en la escuela, lo que se vive, mis alumnos, lo necesito, pero necesito saber que mi familia, que mi familia, y que mis alumnos y que las familias de mis alumnos están seguros, y poder disfrutar y poder estar atenta a lo que tengo que estar atenta en una clase, y no a otras cuestiones. Sinceramente lo digo. bien, Gaby, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, Rodolfo.